Amigos de Querétaro, de verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke desde la redacción de nuestro medio. Muy contento de tener la compañía de Arturo Maximiliano. Amigo Max, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, verte. David, muy contento. Y ahora ya con esta escenografía está muy padre. Te ha quedado el estudio. Y amigo, verdad, felicidades, ¿Qué te digo? Felicidades. Pues tú de los primeros que estuviste con nosotros aquí en Querétaro, de verdad, cumplimos 2 años en este mes de septiembre. Siempre colaborando, siempre temas de interés y de profundidad. Pues estoy muy agradecido por tus participaciones. Al contrario, Amigo, David, te al quiero contrario, mucho, es un gusto estar aquí. No, muchas gracias. Y amigo, pues bueno, vienen tiempos, pues, ¿qué te puedo decir? En donde hay mucha participación ciudadana. Recibimos cantidades de mensajes, de denuncias, de señalamientos, de cosas que yo creo que tiene que ver con lo que ahorita la gente está viviendo. Hay una polarización. Por un lado veo un gobierno federal, el cual ha incrementado pues todos estos ramos laborales de una forma impresionante y que se ve beneficiado, ahorita lo estamos platicando, y por otro lado veo un Querétaro que bueno, te decía hace rato que no había pobres hasta ahora que dijo el gobernador Curi que ya salieron de la pobreza bastantes queretanos, cosa que bueno, parecía que no había, y entonces se polariza esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional? ¿Qué es lo que pasa en Querétaro? ¿Tú cómo ves los avances del gobierno federal en este tema y cómo los ves en Querétaro? Mira, en efecto no es producto de la polarización que a veces no nos permite pues poder distinguir efectivamente dónde estamos avanzando. Uh-huh. Y dónde era urgente avanzar, David. O sea, yo veo también que en esta polarización también hay una ceguera y una negación uh-huh. de que hay problemáticas que existen y que además nos afectan a todos. Si te vas al esquema más egoísta del ser humano, uh-huh. ¿no? Que además existe, ¿no? Que sí, muchas teorías económicas se basan en el egoísmo del ser humano como una realidad. Claro. Pero si apelamos entonces oye, sí hay pobres o no hay condiciones para que quien trabaja lo haga de manera digna, con salarios dignos, con beneficios, con una pensión digna. O sea, si no hay como ese punto donde ciertos grupos sociales puedan entender eso como algo que no es ajeno a ellos, uh-huh. sino como algo que tiene que ver inclusive con el bienestar general, incluido el de quienes hoy parece que no sufren este tipo de situaciones, pues entonces ya cambia mucho el concepto, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué se genera inseguridad? Pues sin duda se genera inseguridad, sí. porque hay gente que vive en condiciones que a veces no hay otra, y no debe ser una justificación, pero es una realidad, pues que no hay otra más que entrarle a este tipo de prácticas. Claro. ¿Por qué de repente la economía se estanca? Pues porque no hay dinero para consumir, uh-huh. ¿no? Cuando no hay ingreso disponible de los mexicanos para salir a pasear los domingos o tener alguna compra de salir a un restaurante, el que me diga, hacer una fonda, claro, un restaurante en forma, sí. a salir a comprar ropa, hasta el food court, o sea, ir ahí a lo que sea, ¿no? Si no hay capacidad de consumo, uh-huh. pues evidentemente le pega a todo el mundo, ¿no? A todos los que venden algún producto o servicio, tarde que temprano en esa cadenita te vas a acabar estancando, ¿no? Claro. En esta necesidad de que haya una capacidad de lo que le llamamos el mercado interno, pues de que la gente tenga para comprar. Entonces, sí hay una brecha muy fuerte, y la hemos comentado muchísimo aquí en el programa, entre los que tienen y los que no tienen, sí. Y al seguirse abriendo la brecha, pues evidentemente perjudica a todos. Y entonces, pareciera ser que cuando logras hacer recapacitar a un grupo social que parece estar distante de esas carencias y de esas necesidades y de esa pues urgente pues va de nuevo necesidad de que las condiciones cambien para un buen grupo de mexicanos, pues hasta que logras internalizar el daño o el problema sí. en ellos, es cuando a veces se reacciona, ¿no? Que tiene que cambiar. Innegable lo que sucedió con la pobreza a nivel país, porque bueno, se le ha reconocido al presidente en todos lados, 16% o sea, es una cantidad abismal.
estoy correcto en la Sí, cantidad. es del 16% del 20 a 22. Exactamente. Efectivamente, bajando a 46.8 millones de pobres, que todavía desafortunadamente, pues efectivamente, todavía hay mucho por trabajar y mucho por resarcir estas grandes diferencias. Pero sí el avance es tangible, y tan tangible es que me parece que pues todo el mundo se de alguna forma se subió a este tren, sí, ¿no? de este resultado que lo da Coneval, que además que es una instancia, pues que no sé, si bien gubernamental, no pro gobierno o no pro este gobierno, me parece que es bastante... Sus, ¿no?, estadísticas como son. Frías como, sí, son, y finalmente el número es bueno, y entonces se empiezan a analizar en muchos casos los porqués. Uh-huh. Y si vamos de un inicio de gobierno donde el salario mínimo era 88 pesos. O sea, estamos haciendo ahorita la cuenta. 2000, ¿cuánto era? 2500, una cosa así al mes. No era creíble ese salario. Contra 6200 y cacho a 207, hablamos en la zona general, en la frontera 312. Wow. Entonces, la verdad es que era una, ¿qué podría decirte yo? Algo que se antojaba imposible, porque claro, de esto se platicó muchos años. Uh-huh. Hubo proponentes, curiosamente, entre los detractores del presidente, hubo proponentes muy, uh-huh, importantes. Yo me acuerdo Mancera, el ex jefe de, ahora senador, creo que coordinador, sí, del PRD. Uh-huh. Salomón Chertoriski, sí, cuando estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, uh-huh, eran los grandes proponentes de esta agenda, de lo que parecía imposible. Sí. Un aumento sustancial, tangible, y que se reflejara en el movimiento, en la capacidad de gasto de las familias mexicanas. Pero bueno, llegar a 207 era, creo que en ese momento, mira, voy a tener que hacer acto de memoria, pero creo que 150 era como un sueño guajiro. Lo veían casi imposible. Y no hubo quien pudiera también poner el peso del Estado para que a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues hubiera este consenso, claro, porque hay que tomar en cuenta que esto no se hace por decreto unipersonal, uh-huh, o unilateral del gobierno. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos está compuesta por patrones, okay, o por empresarios, como les quieras, uh-huh, llamar, por trabajadores y por el gobierno, trabajadores a través de los sindicatos. Entonces, solamente una votación de las 5 que se han dado para llegar a los 207 pesos salario general se ha dado sin el consenso de los empleadores. Solamente una, las demás se han dado por unanimidad. Wow. Y el resultado también es sorprendente, porque se apostaba a los despidos, uh-huh, en caso de que subiera el salario mínimo. Sí. Se apostaba o se predecía que generaría un impacto inflacionario. La realidad es que la inflación, que hoy ya empieza a descender fuertemente, sí, afortunadamente, sí, no fue producto del aumento de salarios mínimos, fue precisamente producto de una tendencia internacional provocada por la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, creo que este ha sido uno de los grandes logros, y sobre todo que va a la parte más sensible, ¿no? Que es la retribución por tu trabajo, claro, que finalmente tiene que ser, por eso se llama salario mínimo, sí, claro, ¿no? Porque tiene que servir para lo mínimo indispensable. Para lo mínimo indispensable, que no servía en ese entonces para eso. No, y claro que todavía se debe aspirar a más. Y por cierto, este es un debate, el de los salarios mínimos, que yo lo he visto en España, uh-huh, que lo he visto en Estados Unidos, que manera muy frecuente como agenda, particularmente de los demócratas, con Barack Obama y ahora con el propio Joe Biden, donde de facto inclusive el gobierno, uh-huh, además de este empuje para que suba el salario mínimo, el gobierno ha dicho, por ejemplo, en algunos casos de proveedores, yo no te compro a ti, David, uh-huh, si tu empresa no paga más de tanto la hora a sus trabajadores. Fíjate, qué interesante política de contratación gubernamental. Entonces, por eso es que para mí ha sido algo tan interesante. Yo creo que ha, pues de alguna forma, echado abajo, uh-huh, estos dos miedos, mitos o pretextos, ¿no? Que decían, va a generar desempleo o va a generar inflación. Claro. Entonces, pues eso es un gran logro, no es cosa menor, y viene acompañado de otros logros para los trabajadores. Políticas que han logrado hacer que tiene que ver hasta con el bienestar, el aumentar el tiempo vacacional a 12 días, ¿no? A 12 días en tu primer año. Ese creo que fue también
uno de los temas donde México estaba rezagado en términos de los comparativos a nivel internacionales, mundial, estaba muy rezagado. Y bueno, pues esto también viene a ser otro elemento importante. La reforma al sistema de pensiones, que la verdad es que es fundamental. Al principio de la administración, y bueno, y en las anteriores, pues era una discusión que ya no podría seguirse tapando el sol con un dedo, que es que tal cual como estaba el esquema de pensiones, no era posible que una persona ya en su retiro pudiera vivir justamente de los ahorros que se habían generado bajo el esquema de aportaciones que había hoy. Se planteó un esquema donde gradualmente, y también con el consenso de los patrones, pues se empezará a aportar más, particularmente por ellos, para que sea más la cantidad que se reciba, ¿no? Eso es muy importante. Yo te preguntaba, o sea, esta visión general que es indiscutible, o sea, los gobiernos hasta de oposición se suben, como tú mismo dices, al éxito de haber sacado a los pobres, de que haya un mejor nivel de consumo, pero cuando hablo de Querétaro, veo situaciones, obviamente por el tipo de gobierno que se tiene aquí, muy contrarias a, ¿no? Y hay, número uno, está señalado que hay una pobreza laboral en Querétaro, en un rubro claro, ¿no? Donde aquí pues se habla que los empresarios, se incrementó el impuesto a la nómina aquí de una forma dura, afectando ahí pues directamente, yo creo que al mismísimo empresario como tal, ¿no? Y veo también una disparidad en el costo de la vida en Querétaro con relación a lo que cuesta realmente tener los ingresos, ¿no? Un transporte público que pues en primera es malo y en segunda es caro, y la gente con los costos que tiene por ejemplo, si lo pensamos un salario mínimo que podría ser cómodo en otras ciudades, que no cuesta tan caro simplemente transportarse, aquí no funciona igual. ¿Tú cómo verías una poquita de inyección de estas políticas de las 4T, que luego muchas veces lo ven como algo malo y algo negativo, que le llegaran aquí a Querétaro? Mira, yo lo que creo, David, es que hay en este entorno de polarización también se genera una serie de conceptos que ya son inamovibles. Izquierdas y derechas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando hablan de políticas de izquierda, que en realidad son políticas sociales. A ver, yo voy a regresar a lo básico, ¿no? No, pues es que tú no puedes entender que un país que tiene las carencias que tiene México, pero que se transmiten y que vienen justamente en esta herencia de desatención, de no se puede. Por eso estábamos hablando justamente de lo que se decía hace apenas 6 años, es que no podemos aumentar el salario mínimo. Es un sueño, es un planteamiento, es más, creo que un planteamiento a 20 años, una cosa así que hacían. Oye, ya se hizo en 5, ¿no? O sea, en esa negación a atender las problemáticas sociales de fondo, por eso son políticas que son más, algunos le quieren llamar hasta socialista en término peyorativo, pero lo que no puedes negar es que hay una serie de carencias que se han venido ahondando al paso de recientes décadas, y que tienes como gobiernos de izquierda o gobiernos sociales o socialdemócratas, pues tienes que atender esas situaciones como causas de otros malestares que a veces no se percibe que tienen ese origen, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú hablas de gobiernos, por ejemplo, pueden ser los gobiernos del PAN, tiene que haber este reconocimiento a ciertos elementos que están dañando a los sectores sociales más bajos, y que por eso son tan importantes, es tan importante la implementación de ciertas políticas de apoyo a estos sectores, ¿no? Que se han visto también beneficiados, hablando de logros de la actual administración, pues una serie de transferencias de gobierno, como son los apoyos a adultos mayores, ¿no? Como es esta universalidad en la pensión a adultos mayores, que además ya es un derecho por efectos constitucionales, los apoyos a discapacitados, los apoyos en materia de educación, las becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, que creo que al principio fue malinterpretado y golpeteado con este tema de que si los ninis o no, pero ha sido algo que ha ayudado en ambos lados, tanto en el joven que contrata,
vía este programa, como en las empresas que tienen este beneficio, porque también te genera, pues de alguna forma, un subsidio en una persona que trabaja contigo y que te ayuda a producir o te ayuda a arrancar inclusive, claro, porque aquí no estamos hablando en Jóvenes Construyendo el Futuro de las grandes empresas, No, micro y pequeñas empresas, claro. Sí, o sea, cualquier persona, se hablaba y una gente que ayuda a atender una miscelánea, o inclusive taller mecánico, un puesto de esquites, alguna tacos, claro. O sea, esto va al fondo, porque luego se nos olvida que existen este tipo de micro pensamos en macroeconomía nada más, ¿no? Que pueden ver a eso. Claro, ¿no? y que, oye, yo he platicado, por ejemplo, con gente que, por cierto, me encantan los esquites, digo, con razón lo sacaste el tema, y los elotes. Pero me decía una persona que tiene carritos de esquites, me decía, yo con este negocio he sacado 3 profesionistas en mi familia. ¿No? Entonces tú no puedes olvidar que eso existe, y estos programas van dirigidos precisamente al corazón de lo que es la economía. El movimiento económico se da justamente en lo micro. Sí, en estos comercios, en estos negocios pequeños. Es donde está realmente claro, el grueso de lo que mueve la economía mexicana. Y es en donde pegó ese programa, efectivamente, porque era para ayudar a eso, no para ayudar a las empresas transnacionales, ¿no? Claro, entonces estas políticas sociales, y para quien no le gusta luego, no sé, como que parece esta lógica de la dádiva, ¿no? Y no necesariamente, no necesariamente. Además, claro, también tenemos que entender que es en este proceso de transformación. Correcto. Quizás si no se hubiera dejado caer tanto, y yo te hablo de la ciudad de Querétaro, aquí yo veo también abandono fuerte en muchas zonas. Sí. Si no se hubiera dejado caer tanto, pues no serían necesarias. Claro, no se necesitaría. No en ese esquema, quizá un esquema de protección social de otro tipo, ¿no? Claro. Pero no en ese esquema. Y pues para quien no le gusta aceptar la necesidad de este tipo de proyectos, pues caray, hombre, si tanto... Oye, y tú planteas muy bien, ¿no? Como dices, ¿no? Gobiernos de izquierda y de derecha, y pues si nos vamos a las bases, pues son proyectos sociales los proyectos de izquierda. Pero oportuno, David, perdón que te interrumpa, es que insisto, o sea, yo puedo entender a alguien que hace una crítica sin realmente visualizar lo que está pasando, no tanto a nivel local como lo que ha venido pasando por décadas a nivel nacional, pues que de repente digan que no hay que no debería ser así. Pero auténticamente es yo diría que es un parteaguas, ¿no? Claro. O intervienes con este tipo de políticas, o auténticamente esto tendría una cantidad de consecuencias que alcanzarían a todos los mexicanos, claro, de manera muy perjudicial. ¿Y qué es lo que te quería platicar? Se ve claramente, como te decía al inicio de la plática, gentes de la sociedad que se quejan de muchas situaciones que están viviendo. Te planteaba, yo pongo un ejemplo tan sencillo como que siempre, tengo 1 año y medio platicando ¿no? El de la Universidad de las Mujeres, ¿no? Se gastan 60 millones en darle a un particular un recurso para desarrollar una universidad que debió haber desarrollado el municipio del estado, pero pues se gasta ese dineral. Y los parques, la mayoría de los parques tienen problemas de alumbrado, de seguridad, de recorte. Hay colonias que nos hemos ido a hacer las denuncias que no tienen alumbrado y pagan predial. Hay colonias que tienen problemas con desasolve en las espacios deportivos abandonadísimos, áreas de donación que podían ser utilizadas para casas de la cultura, claro, para espacios para adultos mayores, para algún parque, para alguna clínica, claro, y que son vendidas a particulares, ¿no? Con proyectos que no puedes entender, ¿no? Bueno, vimos lo del caso de la gasolinería del Porvenir, que era anteriormente un parquecito y después lo volvieron una gasolinera, que es increíble, ¿no? Insólito. Y ahí está el caso y lo tenemos documentado. Aquí el punto es a lo que me refería. Estas políticas que yo creo que le vendrían bien a Querétaro, en el cual se piensa más en el asunto de la pobreza, porque si hay pobres en Querétaro, creo que ya nos tenemos que quitar esa máscara de pensar que en Querétaro no hay pobres ni cosas así, en donde se tiene que hablar del no a la corrupción. Y la corrupción no me refiero a te paso el dinero por debajo de la mesa, sino a la corrupción de favorecer a solamente una persona cuando podrías favorecer a muchísimos con una decisión. Eso le vendría bien a Querétaro.
Sí, y yo creo que en materia particularmente municipal, algo que hace mucha falta es volver a concentrarse en las actividades que sí son propias del municipio. Claro. Y por eso es que me parece también hay tanto enfrentamiento y tanta molestia en muchos grupos de colonias, asentamientos, comunidades que están en este municipio de Querétaro, porque se ha perdido, David, algo que además lo único que ocupas es abrir un librito que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene un artículo 115 constitucional y que te dice de manera clara y enlistada A, B, C, D, F, G cuáles son, ¿no?, las atribuciones exclusivas de los municipios. Sí. Es decir, eso es lo que tienes que hacer. De ahí para adelante o adicionalmente, bueno, lo que te permita tu condición económica, administrativa o lo que te asigne la legislatura. Pero hay una serie, alcantarillado, drenaje, agua, seguridad, evidentemente. Que ahorita tenemos un lío tremendo. Seguridad, parques, jardines, calles, ¿no? Mercado, centrales de abasto. O sea, está enumerado y descrito cuáles son tus facultades, pero sobre todo también tus obligaciones para con tus electores, ciudadanos, habitantes, ¿no? Claro. Está muy claro. Entonces, para mí lo lógico es, primero cumple bien estas tareas, saca 10 en esas tareas, y luego inventa en otras claro, que le beneficien a la sociedad, y que no está nada mal innovar, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es cumplir con excelencia esas, ¿no? Porque esa es la esencia de los municipios. Ahí está, en el 115 constitucional. Y bueno, Arturo Maximiliano, no quiero ni terminar la plática, porque la verdad es que cada vez que platico contigo termino muy contento de poder tener este nivel de plática, pero bueno, me va comiendo el tiempo y pues no me queda otra más que comprometerte, amigo, a que podamos seguir teniendo esta plática. Sabes que estos micrófonos son tuyos, como te digo, eres parte de este proyecto desde hace 2 años y siempre nos has aportado grandes informaciones y sobre todo puntos de vista, así que pues te pido que encarecidamente que siempre puedas venir aquí a platicarnos un poquito. Será como siempre un gusto, David. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti y felicidades a todos los que participamos en esto, y vamos a seguir platicando de estos temas más adelante, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Y amigos de Querétaro, ¿verdad? Yo les pido el favor que participen, que pueden comentar cualquier cosa con Arturo Maximiliano a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web queretrodeverdad.mx. Que tengamos un bonito día. Hasta pronto.